Porque has dicho algo, Pepe, has hablado de la riqueza de las lenguas. A ver, yo podía dejarlo pasar, que a lo mejor quedaba mejor, pero tengo que ser sincera. Yo no considero que el hecho de tener más lenguas suponga una riqueza. Las lenguas no son una riqueza en sí, son un instrumento del que nos hemos dotado las personas para comunicarnos y no tiene un plus de riqueza Cataluña respecto a Castilla-La Mancha por tener dos lenguas. Es decir, el número no hace la riqueza en este caso, porque por esa regla de 3, los países que tienen más de 200 y acaban teniendo los problemas que tienen y tienen al final que poner a lo mejor el inglés como lengua de enseñanza, pues serían riquísimos y no son más ricos. El tener más lenguas es simplemente una realidad, es una realidad que hay que abordar porque se ha oficializado esa lengua por el hecho de tener muchos hablantes y esos hablantes hay que respetar sus derechos, pero no supone una riqueza. Eso es un argumento que utilizan mucho los nacionalistas porque la asociación entre riqueza y dinero es fácil de hacer. Tenemos equipos en toda España donde hay lío, donde hay problema, ahí tenemos nosotros gente trabajando, gente anotada, pero también tenemos gente en el resto de España que quiere colaborar y que ve que este es un problema que nos afecta a todos, ¿no? Bueno, pues en Cataluña, donde se supone que la gente debería estar ya harta, porque la verdad es que los palos que han recibido han sido tremendos y todos sabemos cómo están las cosas ahora. Pues de verdad, os sorprendería ver lo activos que están, la cantidad de ideas que proponen, son admirables, ¿eh? Es una gente digna de admiración porque, bueno, yo no sé qué pasará en otras organizaciones que también trabajan contra el nacionalismo, porque al final es, en cierto modo, eso, ¿no? Pero, desde luego, en nuestra asociación están muy activos y con muchas ideas y ganas de hacer cosas. Y a mí me da mucha pena que haya tan buena gente con esta birria de políticos que tenemos, ¿eh? Yo creo que no nos merecemos esta clase política tan cutre. Cuando estás trabajando con algo como esto, lo primero que tienes que hacer es intentar entender cómo son los que están al otro lado, ¿no? Yo he intentado entenderlos, he intentado comprenderlos, ponerme en su piel, ver cómo piensan, por qué actúan así. Y es curioso porque, fijaos, en mi instituto yo era bastante amiga de los profesores que más imponían el idioma. Pero en cuanto me metí en esto, me convertí no en su enemiga, sino en objetivo a batir. Es decir, esta gente es muy fanática. Los que dirigen, me refiero a los que dirigen el cotarro, a los que están al frente pues, de equipos de normalización, de medios de comunicación de este tenor, etc. Son personas muy fanáticas, pero hay que pensar que se dirigen a otras personas que no son tan fanáticas como ellos. ¿Cómo es posible que este tipo de discurso funcione? Pues porque ellos suelen apelar al victimismo, al idealismo, y son capaces, parece mentira, pero son capaces de conectar con la gente. Sería imposible que tuvieran la fuerza que tienen si no tuvieran unos potentes equipos de comunicación y una estrategia muy bien pensada. A nosotros, cuando leemos esto, se nos pone la piel de gallina y decimos, pero cuánto odio, ¿cómo es posible que alguien lo siga? Pues hay mucha gente que lo sigue. Hay mucha gente que ha llegado a creer que los que defendemos la libertad de elección de lengua estamos en contra de las lenguas, queremos terminar con ellas, que somos personas opuestas a cualquier sentimiento de ecología, de empatía. Y esta gente se lo ha creído. O sea, a mí me cuesta creer que haya gente que piense que yo soy así, pero tengo que admitir que hay mucha gente que piensa que yo soy así, porque además no me conocen. No me conocen porque los partidos grandes no consienten que nuestro discurso llegue a determinado nivel de la sociedad. Hay mucha gente que sostiene que de forma paulatina se está catalanizando el valenciano, ¿eh? Hubo ahí una normativa que se impuso, gente que se resiste, que cree que su valenciano, y son personas que se sienten muy españoles, ¿eh? Yo he tenido algún debate con ellos y me parece muy razonable lo que dicen. Pero sí es verdad. Lo conozco. Sí. Y lo comparto. Estudié allí en Valencia 2 años y lo viví, o sea... Hombre, no tienen facultad de filología valenciana, eso ya es muy significativo. ¿Cómo es posible que tengan una lengua oficial y que en la universidad se estudie filología catalana y no valenciana? Pasa que desde Cataluña van metiendo dinero y lo van comprando todo. Vemos como nuestros ministros se desesperan por conseguir que sus lenguas sean oficiales en Europa. Fijaos qué paradoja, o sea, están intentando que sean oficiales
en Bruselas, en Estrasburgo, y tú entras en un organismo oficial de Galicia o de Cataluña y no ves una palabra en español, o en un hospital. Claro, es que parece mentira que la gente esto no lo vea. Tú no puedes participar en una feria de libro en Cataluña o en Galicia con un libro en español porque te ponen en el último puesto. Eres el último mono. No recibes ayudas, no hay certámenes para ti. Sin embargo, hay un certamen nacional para todos ellos. Tú puedes concursar en los premios nacionales en cualquier lengua de España. Sin embargo, tú no puedes concursar en español en todos los certámenes autonómicos y locales de estas autonomías. Entonces, claro, para ellos es poder competir con ventaja. ¿Cómo se conjuga eso? Si es una lengua pequeña que finalmente estará destinada a morir, si nadie interviene, ¿por qué tengo que intervenir para darle a estas personas que hablan en esa lengua la capacidad de estudiar en esa lengua? Eso es una cosa que creo que es difícil de... Vamos, para mí, para entenderlo yo es difícil de conjugar. Pues no. Y quiero que me lo expliques. Claro, tú lo que tienes es que abordar las necesidades de las personas. Los poderes públicos tienen que velar por hacernos la vida más agradable y más fácil. Si en este momento existe una lengua que tiene muchos hablantes y que por lo tanto es oficial, a esas personas tú tienes que darle la posibilidad de educar en esa lengua a sus hijos. Ahora bien, a la larga, si tú miras hacia el futuro, te das cuenta de que eso tiene un recorrido limitado. ¿Qué va a ocurrir? Pues, hombre, llegará un momento en que muchas personas dejarán de transmitírselo a sus hijos y esas lenguas desaparezcan por falta de uso, más que por confluencia con otra. Es decir, lo normal es que esa lengua confluya con la que tiene más poder y al mismo tiempo que por ese mismo motivo, porque ven que es una lengua menos interesante, las personas que la tienen como lengua suya, a sus hijos se la dejen de transmitir. Que es en cierto modo lo que está pasando ahora y por eso las cifras de hablantes van bajando en las franjas de menor edad, porque cada vez menos padres lo transmiten. ¿Es una tragedia? No, responde a la libertad de las personas. Pero mientras esas personas que quieren educar a sus hijos en esa lengua sigan queriéndolo, eso el Estado debe proporcionárselo, ¿comprendes? Las lenguas no desaparecen de la noche a la mañana. Claro. Ni se va a producir ningún desastre, ni nadie se va a levantar un día y no va a tener con quién hablar, como dicen estos idiotas, de verdad, perdón, no me gusta utilizar estas palabras, pero a ver, vamos a ver. Ellos juegan con eso para apelar al victimismo y porque la gente está ocupada con el día a día y no profundiza. Pero obviamente estas cosas suceden de forma muy lenta y pasan, es decir, nadie sufre porque pasa casi desapercibida esa evolución, pero va a ocurrir, claro que va a ocurrir. Incluso en Cataluña, a pesar de todos los esfuerzos que hagan, solo están consiguiendo amargarle la vida a mucha gente. Hay un grupo que se revela, que está cabreado, por así decirlo. Y dice, es que parece mentira, yo llegué aquí y ahora fíjate qué lío con el idioma. Sin embargo, hay otros a los que han convencido de que tienen que estar agradecidos por estar en un lugar que los ha acogido y si en ese lugar la lengua es esa, deben aprenderla. Y total, bueno, pues igual que la aprenden los demás, ¿por qué no los suyos? Entonces, hay una parte considerable de la población hispanoamericana que ha entendido que el mensaje oficial de usted está aquí, esta es la lengua con la que se tiene que identificar su hijo y ellos, pues por estar a bien con el lugar de acogida, están haciendo ese esfuerzo. Y bueno, pues es una pena porque aparte, a ver, estos críos no cambian de lengua, eso no va a suceder. Lo que ocurre es que lo que consiguen es que tengan un nivel de español más bajo, que tengan un nivel de expresión inferior. Obviamente, aunque solo sea una inmersión parcial, como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana o en Galicia, siempre escogen para ser impartida en lengua cooficial la asignatura o las asignaturas que tienen más carga lingüística. Pues a los pequeñitos, conocimiento del medio natural y social. Ahí es donde aprenden pues, todas las palabras relacionadas con ciencias naturales, con geografía. Son las asignaturas con las que tienen que escribir más, memorizar por primera vez. Y entonces, pues claro, el nivel de comprensión, el nivel de expresión escrita no es el mismo, baja, como es lógico. Pero esto es algo que yo no estoy descubriendo en América, es que es algo de sentido común. Lo que pasa es que mucha gente te dice, bueno, no pasa nada, van aprobando. Sí, hombre, van aprobando, pero ¿no estaría mejor hacerlo de la otra manera? ¿Por qué nos tenemos que resignar a un mal menor? Mirad cómo son los partidos nacionalistas de cada uno de estos sitios.
Su forma de vender su producto es muy parecida a la forma que tienen de vender la lengua. El Bloque Nacionalista Gallego y Bildu tienen una estética muy parecida. Ellos siempre están pendientes de cualquier desastre ecológico. Son los primeros en levantar la voz cuando se va a abrir una fábrica que puede perjudicar un río o una montaña. Siempre están ahí para organizar pues, jornadas de senderismo. Tienen muchos grupos de senderismo para captar jóvenes. Son personas que se venden como muy auténticas. Es difícil encontrar un caso de corrupción en uno de estos partidos. Eso lo cuidan mucho. Y al final lo que le trasladan, sobre todo a la gente joven, es autenticidad. La gente joven percibe que son partidos auténticos, que quieren mucho a su tierra y que son los que van a pelear por ellos. Y eso lo hacen muy bien. Claro, y bueno, ya os digo lo que pasa con la toponimia, que a mí es un tema que me pone enferma. Me pongo mala, o sea, es que, vamos, que tú digas La Coruña y te miren mal y te digan que esto es de Franco, ya vamos a ver, no me tomes el pelo. Nosotros publicamos un libro para enseñarle a la gente cómo funciona el tema de los nombres de los lugares en el resto del mundo y para que vean hasta qué punto les han tomado el pelo aquí en el colegio cuando les dicen que lo correcto es utilizar un nombre en otro idioma. Hicimos un libro, lo publicamos y lo estamos difundiendo porque nos parece algo muy importante, porque desde el momento en que te obligan a nombrar tus lugares de otra manera, ahí sí que te están hurtando parte de tu identidad. Porque tú le has dado, cuando digo tú, me refiero al colectivo lingüístico al que perteneces, tu comunidad lingüística, la comunidad hispanohablante, le ha dado un nombre en español a ese lugar, porque ese lugar representa... el nombre de ese lugar representa la historia de ese idioma en ese lugar, que es lo que ellos quieren borrar. Desde el momento en que te dicen que ese nombre ha sido impuesto por un dictador y que por lo tanto es incorrecto, te están diciendo que tu idioma no es un idioma de allí y que históricamente no se ha hablado, ¿sabes? Por eso es muy importante el tema de la toponimia, reivindicarlo bien e insistir ahí. Sanjenjo, lo voy a hacer. Te iba a decir, Sanjenjo o Transense. Es el peor de todos. ¿Sabes San Ginés, San Ginés. No es San Ginés, que eso no es San Ginés. Te voy a regalar el libro. ¿Sabes que nosotros pusimos unas vallas publicitarias? ¿Qué fue? ¿Hace 2 veranos o 3? Dije, bueno, hay que meterse con el tema de la toponimia. Entonces dije, vamos a poner una frase que sea irrebatible. A ver, bienvenidos a La Coruña, debajo. Ciudad que en gallego se llama A Coruña. Irrebatible, ¿eh? Pero ahí, ahí pesó mucho las ganas que yo tenía de pisar el acelerador. Porque me dijeron, Gloria, ¿por cuál empezamos? Y les dije, vamos a empezar por Sanjenjo. Y pusimos la primera valla allí. Bueno, la que se montó, ¡buah! Bueno, fueron hasta los concejales, el alcalde, nos arrancaron la valla, por supuesto, no duró ni un solo día. Y después pasamos a La Coruña. Se extienden a La Coruña, lo mismo, Orense igual, bueno. Después fuimos a Cataluña. No hubo forma de conseguir que una valla estuviera puesta más de, 24 horas. Enseguida estaba ya emborronada y tal. Entonces, claro, a mí me sirvió para observar cómo reaccionaba la gente en la prensa. Porque la prensa se ponía de su lado. Oye, que fui a un juicio hace poco, porque pillaron a uno de ellos, lo pillaron por una cámara, entonces fui a juicio. Buah, de verdad, no sé si esto se puede decir, pero hasta la juez parecía la madrina del acusado. Se póngase aquí, siéntese aquí, está usted cómodo. Puede, le permitió hacer preguntas. Fuera un comité de bienvenida. Los periodistas, a mí ni caso, a él como si fuera un héroe. Un tipo que había ido por la noche a un bien privado que habíamos comprado nosotros, nos lo había roto, nos había llamado fachas, había hecho lo que le había dado la gana. Bueno, pues él era el bueno y nosotros éramos los malos. ¿Qué te parece? Yo nunca estuve tan desprotegida como cuando llegó el Partido Popular al poder. Cuando empecé con esto, estaba en Galicia, como sabéis, en Galicia bilingüe, como comentamos antes, gobernaban el PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego. Al poco tiempo tuve que pedir protección al Ministerio del Interior porque los ataques que sufría eran tremendos. Entonces, dudaron de querían ponerme escolta. Y dije, no, yo de escolta no, porque se la van a poner a mi hijo y no quiero. Entonces, bueno, yo tenía contravigilancia. Y vivía, bueno, pues con la protección de las fuerzas del orden, que no está nada mal.
Cuando hacíamos cualquier cosa en público, cuando iba a un debate, cuando teníamos una carpa, tenía que avisar a la policía. La policía tenía mi horario. Si yo salía de Vigo tenía que avisar, los tenía siempre ahí. Cuando llegó el Partido Popular al poder, lo que yo viví en mi instituto no tiene nombre y ellos lo sabían. Fue cuando estuve más desprotegida. Es más, cuando lo necesité, yo conseguí que el PSOE me echara una mano. El PP no. El PP, todo lo contrario, me puso a los pies de los caballos. Por lo tanto, yo no veo diferencia entre un partido y otro. La única diferencia en este caso, como estoy comentando, es que creo que el Partido Popular de Galicia, al menos el que yo viví en aquel momento, eran muy malas personas. Y en el PSOE había un poquito más de humanidad. Pero en cuanto al diseño del Estado, es muy similar. La única manera que tenemos de paliarlo, porque ya solucionarlo del todo es muy difícil, es apelando a la gente, que la gente se acostumbre a hacer valer sus derechos, que no traguen cuando vayan a un sitio oficial y no los atiendan en su idioma, que utilicen todos los recursos legales a su alcance en la educación. Nosotros a veces arreglamos problemas por la puerta de atrás, pues conseguimos que a los niños les dejen hacer el examen en español, que les dejen llevar los libros en español. Ese tipo de cosas que son paliativas, pero que son muy útiles para la gente, se consiguen si la gente tiene ganas de pelear por sus derechos. Por eso nosotros lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora es, sobre todo, intentar anular esa ingeniería social del nacionalismo y hacerle ver a la gente lo importante que es que reclamen sus derechos. Pero de los partidos realmente esperamos muy poco. Hay que respetar y hay que integrar eso como parte de nuestro país. Mira, hay una cosa que a mí me encanta y suelo poner esa foto en mi Facebook todos los años. Hay una aldea en donde yo tengo una casa. Ahí, por supuesto, hablo siempre gallego porque no tiene sentido hablar español, porque todo el mundo habla gallego y aparte habla un gallego precioso, muy ligado a la naturaleza, que eso es otro. O sea, cuando tú conviertes una lengua en lengua administrativa y desprecias la lengua que habló la gente toda la vida, estás olvidando que esa lengua se ha creado a partir de su entorno. Los nombres que tienen para las plantas, porque a mí me da muchísima pena que todo eso se pierda. Bueno, pues en esa aldea, cuando son las fiestas patronales, adornan la iglesia con la bandera de España y todos hablan gallego, ¿sabes? No, y se suele decir que grandes españoles cuyos nombres conocemos todos y que han hecho no hablaron español jamás. Claro, eso es lo que tenemos que saber. Pero claro, a nosotros, por ejemplo, no nos dejan hacerlo porque no nos dejan hablar. Pero nosotros lo tenemos clarísimo. Por supuesto que no se... Pero ya no es que no se deba menospreciar una lengua por la lengua en sí, sino porque esa lengua es hablada por unas personas. Cuando tú desprecias esa lengua, estás menospreciando a esas personas. Para las que esa lengua es muy importante, es la lengua en la que mecen a sus hijos, las que les cuentan los cuentos, y esa lengua tiene un valor y eso hay que ensalzarlo. Otra cosa es que denostar las cantigas de Alfonso X el Sabio por el mero hecho de no estar escritas en español. Es que es una ridiculez en sí misma y sería antiespañol absolutamente. Es casi de psiquiatra. Pero bueno, eso no es óbice para que yo como filóloga pueda analizar a medio o largo plazo lo que puede ocurrir con una lengua y dar mi opinión. Lo mismo que pienso que el español obviamente también cambiará mucho. No pasa nada. Es decir, lo que no me gustaría es que cambiara de una forma abrupta, porque entonces no recogería nuestra forma de ser, porque los idiomas reflejan nuestra forma de ser. Cuando hay una intervención, como está viendo con el inglés en España, si esa intervención se produce de una manera muy exagerada, no refleja nuestra forma de expresarnos, ¿comprendes? Y con tu pareja, si tú tuvieras una pareja bielorrusa, no creo que la comunicación vía pinganillo, está hablando español y ella en bielorrusa, te satisficiera, ¿sabes? Creo que necesitas ese punto de ser tú el que lo estás hablando y que ese esfuerzo genera parte de la relación, se forja ahí. Es una teoría de Javi, pero creo que de verdad la gente lo aprecia. Bueno, es una teoría muy buena. Sí, es verdad, es verdad. Yo disfruto mucho aprendiendo idiomas, yo me rompo muchísimo la cabeza. Uf, tremendo. ¿Por qué un idioma suena mejor que otro? ¿Por qué? Porque es más próximo. Porque yo tenía una alumna china y un día en el recreo le dije, ¿te importaría quedarte un ratito conmigo y leerme un poema en chino? Entonces ella leía y decía, ¿tú qué sientes? ¿Tú te emocionas? Consejo ella, sí. Yo, claro, oí aquellos sonidos guturales y me parecía casi imposible emocionarse con aquello. Qué diferente es, ¿verdad? Cómo te estructura el idioma, tu forma de sentir. Por eso es tan importante que no te lo cambien, que el tuyo respeten que es el tuyo, porque eso significa mucho para ti.
Gloria, hemos hablado del futuro del español y hemos hablado de IA y todo esto, pero ¿cuál es el futuro de Hablemos Español? Para empezar, que nos llames bien, hablamos. Hablamos, perdón. A ver, no es una tontería, porque nosotros no queremos decirle a nadie cómo tiene que hablar. Entonces, yo comprendo que es un nombre complicado y que muchos medios de comunicación se confunden, porque acá ellos dicen, claro, ellos querrán que se hable español. No, lo hemos escogido porque lo que queremos es constatar una realidad. Mira, qué bien te ha venido que me haya equivocado, porque ese matiz es muy importante. Ya he aprovechado. Claro, nosotros hablamos español y, por lo tanto, queremos que se reconozcan nuestros derechos como hablantes de una lengua oficial.